Muy bien, continuamos, queridos hermanos y hermanas. Ahora vamos con el siguiente subtema dentro de estos conceptos religiosos contemporáneos y vamos a abordar el satanismo. Muy bien. El satanismo es un tema que ha sido objeto de controversia y fascinación a lo largo de la historia. Desde la antigüedad hasta nuestros días ha sido visto como una fuerza oscura y misteriosa que desafía las normas establecidas y provoca la curiosidad de aquellos que se atreven a explorarlo. Vamos a ver un poquito más acerca de los orígenes históricos y culturales del satanismo, así como su presencia en la cultura popular contemporánea. El satanismo tiene sus raíces en las religiones antiguas que adoraban a deidades paganas y demonios. En la antigua Persia, por ejemplo, existía una religión dualista llamada zoroastrismo, que creía en dos fuerzas opuestas, el bien y el mal. El dios Ahura Mazda representaba el bien, mientras que Angra Mainyu, también conocido como Ahriman, personificaba el mal y la oscuridad. Fíjense la dualidad que ya existía desde la antigua Persia y cómo cada uno de las culturas va definiendo desde sus orígenes el principio del bien y del mal y cómo éstas se van relacionando con el satanismo. Durante la Edad Media, el satanismo se asoció con los rituales paganos y con la brujería. Se convirtió, por supuesto, en una amenaza para la Iglesia Católica. Pero ojo, porque hubo una respuesta ante este movimiento, ante estos. Y por supuesto, aquí es donde entra la Inquisición. La Inquisición española persiguió y ejecutó a miles de personas acusadas de practicar satanismo y la brujería. Sin embargo, muchos de estos supuestos satanistas eran simplemente personas que seguían tradiciones paganas precristianas. Es decir, cuando llega la Inquisición, y aquí se volvió un tema muy controversial, porque de pronto si alguien no me cae bien, la voy a acusar que es una bruja. Si alguien está practicando la ciencia o sigue alguna tradición precristiana, entonces era acusada de brujería, de satanismo, y actuaba la Inquisición. Eran además torturados, incluso llevados hasta la muerte, porque era una forma de hacerles pagar por estar practicando esta corriente, esta filosofía, este movimiento religioso. Y vamos a adentrarnos ahora a lo que es el satanismo moderno. Es un movimiento religioso que surgió entre los siglos XIX y XX. Una figura importante en el desarrollo del satanismo moderno fue el ocultista británico Aleister Crowley, quien fundó la religión Telema, que involucra conceptos de autodivinización y la rebelión contra la moral convencional. Todo aquello que está establecido en la moral no forma parte de la religión Telema. Y es un tema también bien interesante. Ojalá y si ustedes desean puedan tomarse un tiempo para que lo aborden si es que este es uno de los temas que desean compartir en el trabajo final. Surgió además como una reacción contra la moralidad tradicional y las instituciones religiosas establecidas. A diferencia del satanismo histórico, que se centraba en la adoración a Satanás como una entidad real, el satanismo moderno, escuchen bien, se enfoca en la libertad individual y la exploración personal. Digamos, por ahí esta última parte nos suena familiar porque es parte de, valga la redundancia, o porque lo hemos
visto en otros movimientos religiosos, esto de la libertad individual, el buscar el bienestar personal, la exploración del ser, no es algo que sea exclusivo del satanismo. Además, en el satanismo moderno existen diversas corrientes porque cada una de ellas tiene un enfoque y filosofía. Algunas de las más conocidas son el satanismo de Lavey, el satanismo teísta y el luciferino. Cada una de estas corrientes tiene sus propias prácticas y rituales, aunque todas comparten una actitud crítica hacia las instituciones ya establecidas y una valoración de la individualidad y de la libertad. Vamos a abordar cada una de ellas, les digo de manera general, si ustedes tienen a bien ahondar un poquito más, bueno, va a ser importante que puedan investigarlo. Pero antes quiero compartirles acerca ya de este satanismo moderno y sus corrientes, que hay un templo satánico. Este fue fundado en 2013. Es uno de los grupos satánicos contemporáneos más conocidos y este grupo que lo ha fundado aboga por la separación de la iglesia y el Estado y ha llevado a cabo varias acciones legales para desafiar los privilegios religiosos, específicamente en Estados Unidos. Esta es una imagen que podemos encontrar acerca del templo satánico, como tienen esta figura de Baphomet, algunos símbolos, los colores que son un tanto llamativos y resaltan precisamente lo que buscan ellos, además de la individualización, es el quitar los privilegios religiosos en Estados Unidos. Sabemos que en este país como en la mayoría, no en todos, porque ya lo vimos también, se respeta en gran medida una de las garantías individuales de los derechos universales, que es precisamente la libertad de culto. Y lo que se busca o lo que quieren estos grupos satánicos es quitar esos privilegios, además de tener ya definida la separación entre iglesia y Estado, que en algunos países ya se tiene y se entiende que los estados son laicos, pero en Estados Unidos todavía hay una fuerte relación entre estas dos y bueno, es una de las características que centran a este grupo religioso. ¿Cuáles son las corrientes del satanismo moderno? El que está fundado por Anton LaVey, conocido como la Iglesia de Satanás, se describe en su libro, La Biblia Satánica y en otros escritos y declaraciones. Algunas de las características principales del satanismo de LaVey son el ateísmo o satanismo laico, el énfasis en el ego y la autodivinización, la ley de Satán, rituales y simbolismo, el rechazo de la moral tradicional, la promoción del hedonismo y el individualismo y el elitismo. Fíjense que me encantaría poder compartirles algunos de estos porque les comentaba, es interesante conocerlo, saber, por supuesto, de qué trata y además estar al pendiente qué es lo que está presentando, lo que está representando este movimiento, esta corriente dentro del satanismo moderno. Ok, muy bien. Veíamos dentro de este satanismo de la la creencia en Satanás, ¿verdad? Perdón, no. La creencia del ateísmo o el satanismo laico, que, bueno, se entiende que son ateos por naturaleza, no creen en la existencia literal de un ser supremo como el Dios o el diablo. Satanás es el símbolo de la individualidad, la voluntad y la rebelión contra las normas sociales opresivas.
el énfasis en el ego y la autodivinización, bueno, enfatiza lo que significa para cada persona tener el potencial de convertirse en su propia deidad y tomar, por supuesto, el control de sus vidas. En cuanto al rechazo de la moral tradicional, promueve la responsabilidad personal y la toma de decisiones basadas en el pragmatismo y la convivencia. En cuanto a la promoción del hedonismo, se alienta a los seguidores a disfrutar de la vida y buscar su propia felicidad sin remordimientos. Y respecto a la individualización o al individualismo y el elitismo, se considera que los satanistas son selectos y superiores en su pensamiento y en acción. Vamos a continuar ahora con esta segunda corriente del satanismo moderno. Permítanme un segundito. Ok, ¿pueden verla ahí? Voy a tener que adelantar mucho, permítanme un segundo. O si gustan pausar un momento la grabación para que pueda retomar donde me quedé, por favor. Mientras les voy compartiendo sobre esta segunda corriente.